Ya llegamos al día 13 de estos 40 días de oración y servicio, donde estamos aprendiendo a cómo orar y servir a Dios, cómo llevar estos dos elementos de la mano si queremos que Dios haga maravillas en la vida de otros y en nuestra vida espiritual. Hoy ya estamos en el día 13 y el título de hoy es Tormentas. El texto se encuentra en Marcos capítulo 4, el verso 38, el cual dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Es interesante saber que en nuestra vida siempre vamos a tener tormentas. Tormentas con nuestros familiares, tormentas con un esposo, con una esposa, con un hijo, tormentas en el trabajo, tormentas en la iglesia. En cierto sentido, las tormentas son aquellas circunstancias de nuestra vida que nos incomodan, que nos sacan a nosotros de nuestra zona de confort, que nos sacan a nosotros de nuestro, como dicen por ahí, de nuestros cabales, que nos hacen molestar o que nos hacen a nosotros preocuparnos. Y hay tres lecciones que podemos aprender de esta ocasión en que Jesús estaba con los discípulos en la barca y llegaron las tormentas. Y lo primero que nosotros podemos observar aquí, dice acá el libro, es que las tormentas revelan lo que nosotros pensamos acerca de Jesús. Lo primero que los discípulos pensaron cuando llegó la tormenta es: oye, Jesús, ¿no te importa? O sea, pensaron en que a Jesús no le importaba que había una tormenta. A veces nosotros, cuando hay tormentas o hay situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que hacemos es pensar negativamente. Lo primero que hacemos es buscar un culpable. Lo primero que hacemos es buscar la manera de cómo nosotros ofender o cómo nosotros echarle la culpa a otras personas. Y eso fue lo que hicieron estos discípulos. Estos discípulos, como quien dice, le empezaron a echar la culpa a Jesús de la tormenta que estaba pasando. Y Jesús no tenía nada que ver con esa tormenta. Lo segundo que podemos nosotros aprender aquí es que las tormentas revelan quién realmente tiene el control de nuestras vidas. Aunque los discípulos revelaron quiénes eran ellos realmente en ese momento de tormenta, porque nosotros como cristianos demostramos si somos cristianos o no somos cristianos realmente es cuando llegan las tormentas. No es en los momentos fáciles, donde todo está bien, donde hay trabajo, donde hay paz, donde hay tranquilidad, cuando estamos en la iglesia, todo está funcionando, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está haciendo las cosas que tiene que hacer. Ahí todo está bien, ahí todo el mundo es cristiano, ahí todo el mundo refleja el amor de Cristo. Pero cuando llegan las tormentas a nuestra vida, es ahí donde nos damos cuenta. Cuando hay un problema en la iglesia, cuando hay un desánimo en la iglesia, cuando la iglesia quiere hacer algo, pero que no es lo correcto que tiene que hacer, y entonces hay tormenta entre los dirigentes y el pastor, entre la iglesia y la conferencia, entre un anciano con un director de departamento, entre un miembro de la iglesia con un pastor. Cuando hay tormentas, es ahí donde nos damos cuenta si somos cristianos o no. Es ahí, en esa tormenta, cuando nosotros reflejamos lo que realmente son. Los discípulos reflejaron una actitud grotesca hacia Jesús. Una actitud como quien dice: oye, tú estás en obligación de salvarnos en esta tormenta. ¿Tú vas a dejar que nosotros muriéramos aquí? Pero ¿saben qué es lo interesante? Y el segundo punto que podemos aprender aquí en este texto es que las tormentas también demuestran quién es el que tiene el control de cada situación en nuestra vida. El texto dice que Jesús definitivamente se levantó y Jesús demostró quién es que realmente tiene el control de las tormentas. Allí Jesús demostró que el control en medio de las tormentas no está en el dinero,
no está en los líderes, no está en el poder de la iglesia. El control en las tormentas está en Jesús. Y lo tercero que podemos aprender aquí es que las tormentas revelan el poder de Jesús. Jesús se levantó y Jesús calmó la tempestad. Aún a pesar de que Jesús vio la actitud de los discípulos, a pesar de que Jesús vio esa mala actitud, a pesar de que Jesús vio que los discípulos demostraron quiénes eran ellos realmente, Jesús calmó la tempestad. Jesús le demostró el poder que había en él. Jesús pudo haber permitido que la barca se hundiera. Jesús tal vez no le hubiera pasado nada. A lo mejor, qué sé yo humanamente hubiera podido decir, con esta gente no se puede. Yo voy a dejar que esta barca se hunda. Yo humanamente hubiera hecho eso porque ¿cómo es posible que los discípulos estén exigiendo a Jesús de esta manera? Pero Jesús no. Jesús no dejó que la barca se hundiera. Jesús calmó la tempestad. Jesús le demostró el poder que Jesús tenía. Y a veces ocurren situaciones en nuestra vida, a veces ocurren tormentas en nuestra vida, precisamente para que nosotros veamos el poder que hay en Jesús. Jesús permite que esas tormentas ocurran para que se revele quiénes somos realmente nosotros y para que nosotros nos demos cuenta de lo que nosotros tenemos que cambiar, de lo que nosotros tenemos que mejorar en nuestras vidas. Y por eso Jesús hizo el milagro y salvó a los discípulos de esta tormenta. Hay acá 3 recomendaciones de cómo servir a otros en este día. Número 1, preséntale a alguien que veas a tu alrededor. Preséntate a alguien que veas a tu alrededor. Número 2, envíale dinero a alguien de forma anónima. Número 3, invita a alguien que se siente solo a cenar en tu casa. Así que hay 1000 maneras de cómo servir a otros. Y nuestra oración el día de hoy, ¿cómo debe ser? Ayúdame, Padre, a mirar con tus ojos a los que están pasando por tormentas para proveer apoyo, consuelo y consejo a través de tu Espíritu, en trayendo la paz. Amén. Así que pídele a Dios que te ayude, como dice aquí nuestra oración, a mirar con ojos a los que están pasando por tormentas e ir a apoyar a estas personas, orar por estas personas que están pasando por tormentas. Dios te bendiga.